Hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión del curso de MatCat Prime. En este curso ustedes aprenderán a realizar sus propias hojas de trabajo, plantillas y programar para sus diferentes proyectos. MatCat Prime es un software muy interactivo y muy interesante, ¿no? Y muy importante para nuestros trabajos en ingeniería. Bueno, para realizar nuestro trabajo en MatCat Prime, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, crear nuestra hoja de trabajo. Para ello le damos clic acá o simplemente nos vamos para este lado para crear una nueva hoja de trabajo limpia o a partir de las plantillas que nosotros vayamos realizando. Si le damos en abrir, nosotros podemos abrir una hoja de trabajo que ya hayamos realizado previamente. Podemos guardarla o imprimir, ¿no? Mira, como verán, basta simplemente con mover el cursor encima del icono de la opción que queramos realizar para que se nos muestre el nombre y el atajo de teclado para nosotros optimizar nuestro trabajo. Para los que quieran saber más sobre atajos de teclado, les recomiendo ver un video anterior que subimos en nuestro canal para que de esta manera, con los atajos de teclado, ustedes sean más óptimos y puedan ser mucho más eficientes y rápidos al momento de realizar sus hojas de trabajo en MatCat Prime. Bueno, una vez creado nuestra hoja de trabajo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra hoja de trabajo, ¿no? Miren, en la ventana que nos muestra el MatCat Prime, esta ventana, podemos dividirlo en tres partes. Esta primera parte donde están las pestañas, donde están donde van a estar ubicadas nuestras herramientas. Esta pequeña parte donde está nuestra barra de trabajo, ¿no? Nuestra barra de las hojas de trabajo. Y en esta inferior que le vamos a llamar nuestra barra de estado. Miren, si nosotros queremos intercambiar de hojas de trabajo entre una a otras, simplemente nos vamos a la barra de las hojas de trabajo y le damos clic a las pestañas de las diferentes hojas que tenemos abiertas. Ya, y como les decía, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro documento, ¿no? Entonces nos vamos a esta pestaña que es documento. Miren, si le damos doble clic, se nos solidifica y si le damos doble clic nuevamente se nos minimiza, ¿no? Yo les recomiendo tenerlo activado para que se les sea mucho más fácil. Bueno, lo primero que podemos configurar, por ejemplo, es el tamaño de hoja. Por ejemplo, tenemos carta, legal, A3, A4, A5. En este caso yo voy a trabajar con A4. Tenemos también la orientación vertical, horizontal, ¿no es cierto? En este caso yo también lo voy a dejar en vertical y también podemos elegir nuestros márgenes. Tenemos ya algunos predefinidos o también podemos personalizarlos, ¿no? Podemos colocar las medidas en milímetros, tanto para la izquierda, la derecha, la parte superior y la parte inferior. Bueno, yo lo voy a dejar en 25 milímetros. También nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos mostrar la cuadrícula o quitarla. Por ejemplo, si le damos clic acá, nosotros lo que hacemos es desactivar la cuadrícula. Y no se olviden que siempre antes de imprimir su hoja de trabajo, desactive la cuadrícula, porque si no lo desactivan, va a aparecer en la impresión estas marcas, ¿no? También podemos cambiar el tamaño de las cuadrículas. Tenemos, por ejemplo, fino o estándar. Bueno, también al momento de configurar, si desean, podemos configurarlo de la siguiente manera. Podemos colocarle también un encabezado. Basta con hacer doble clic en la parte superior. Ahí podemos agregar nuestro texto, imágenes, etcétera, y se nos aparecerá en las diferentes hojas. Como pueden ver, si creamos más hojas, simplemente dándole enter, se nos aparecerán, ¿no es cierto? También podemos crear nuestro pie de página, que también basta dándole doble clic en la parte inferior
Y acá, por ejemplo, podemos crear nuestro número de página o la fecha de almacenamiento. En este caso vamos a agregar nuestro número de página. Yo quiero usar este formato y simplemente arrastro y ubico donde yo quiero que esté. En este caso vamos a ponerlo acá. Listo. Bueno, una vez que ya tenemos configurada nuestra hoja de trabajo, nosotros tenemos que conocer dos regiones. Una región de texto y una región matemática. ¿Qué es una región de texto? Una región de texto nos va a servir para poder colocar nuestros enunciados, conceptos, etc. Para ello encontramos dos tipos, ¿no? Un cuadro de texto y un bloque de texto. Le damos clic a donde queremos ubicarlo y nos vamos a cuadro de texto. Un cuadro de texto nos servirá, como ya les mencioné, para colocar nuestros enunciados, títulos, etc. En este caso voy a copiar este enunciado varias veces. Listo. Otro sería un bloque de texto. Le damos un bloque de texto y la diferencia sería de que el bloque de texto ocupa toda la parte horizontal de nuestra hoja, ¿no es cierto? Hola a todos, vamos a escribirlo todo y vamos a copiarlo. Ya listo. Nosotros, cuando trabajamos con nuestra región de texto, nosotros en el cuadro de textos nosotros podemos manejar el tamaño, podemos agrandarlo o podemos hacerlo más pequeño. Si lo hacemos más pequeño, en todo caso nuestro texto solamente va a mantener esta distancia. Por ejemplo, hola a todos, bienvenidos ya al curso de MatCat Prime. Ya, bueno, de esta manera nosotros podemos ver que solamente se mantiene el texto en esta distancia. Nosotros, si queremos, podemos cambiarle de tamaño, etc. Lo que no podemos hacer con un bloque de texto, ya que esta simplemente ocupa de canto a canto. Nosotros esto podemos editarlo simplemente acercando nuestro cursor hasta que aparezca acá esta cruz y podemos arrastrarlo, ¿no? Vamos a arrastrarlo al lugar en lo que nosotros querramos. Y si alguno está, por ejemplo, se sobrepone, simplemente lo seleccionamos y nos vamos a separar regiones. Separamos regiones y elegimos en cuál queremos, en vertical o en horizontal. Y en vertical, y como ven ya se nos ha separado las regiones. También podemos quitar espacio, por ejemplo, lo que es una línea única o una línea en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un espacio, nosotros si quitamos una línea única, simplemente se nos va a eliminar una. Y si le ponemos un espacio en blanco, se nos va a eliminar todo el espacio en blanco hasta donde hayamos picado con nuestro cursor. También podemos añadir, por ejemplo, espacio, que puede ser una página o una línea única. En este caso vamos a darle solamente a una línea única. Así como dándole clic a la parte inferior, le damos a añadir salto de página, se nos va a crear un salto de página. Bueno, con esto prácticamente ya conocemos las regiones de texto. Ahora vamos a conocer lo que son regiones matemáticas. Hay muchas regiones matemáticas y como su nombre mismo lo indica, nos van a servir para realizar nuestros diferentes cálculos matemáticos. Como por ejemplo tenemos el área. Bueno, si le damos clic al área, bueno, en realidad esta es una área comprimida para realizar nuestros cálculos, programaciones, etcétera, en la cual nosotros no queremos mostrarlo. Por ejemplo, si le ponemos en este caso un cuadro de texto, o bastaría ponerle control T. Vamos a poner, a ver, si le damos a minimizar, si tenemos cálculos matemáticos dentro van a funcionar, nos lo van a calcular, con la única diferencia en que no nos lo muestra, ¿no? Es algo que no queremos mostrar. A esta misma región, a esta área contraíble matemática,
nosotros podemos ponerle alguna contraseña. De repente queremos proteger nuestros cálculos, de repente nos costó mucho trabajo, entonces le damos, seleccionamos y miren, vamos a ponerle una contraseña. Ahora sí se nos seleccionó. Cuando se nos selecciona nos aparece esta línea entrecortada y entonces le damos, por ejemplo, a proteger área. Entonces podemos poner una contraseña. En este caso vamos a poner una A y abajo también una A. Entonces protegemos el área. Listo. De esta manera, esta área donde usualmente se colocan las programaciones, no van a poder acceder las demás personas que no querramos o que no sepan la clave, pues no. Y si queremos desactivar esta región, simplemente seleccionamos. A ver, miren, ya está seleccionada. Entonces le damos anti-clic y le damos a desproteger área. Colocamos la contraseña y la desprotegemos. Listo. Otra región matemática basta simplemente con escribir la ecuación o la operación que deseamos realizar. En este caso voy a colocar 5 más 5 o 5 más 4 y le voy a dar igual. Como ven, automáticamente ya se nos ha calculado, ¿no?, esta operación. Listo. Conociendo más la ventana que nos muestra el MATLAB, como pueden ver, tenemos acá lo que son recursos. ¿Qué son los recursos? Acá podemos encontrar a la comunidad de usuarios de MATLAB, podemos encontrar cursos, ayudas, etc. Y si tenemos alguna duda en cualquier operación, o bueno, en cualquier icono que nosotros queramos seleccionar para usar en nuestro cálculo, etc., basta simplemente también con colocar el cursor sobre el icono y apretar la tecla F1, ¿no? Apretamos F1 y se nos abrirá, por ejemplo, el curso, también algunos manuales de cómo usarlos. Bueno, en este caso vamos a cerrarlo, ¿no? Listo. Acá podemos encontrar la pestaña de cálculos, en la cual lo vamos a ir viendo durante todo el curso. El formato de texto, por ejemplo, en el formato de texto nosotros vamos a poder darle formato a nuestra región de texto. Por ejemplo, podemos darle el tipo de letra que nosotros querramos. Por ejemplo, acá está el tipo de letra tenis, Tahoma. Podemos agregarle el tamaño, por ejemplo, 12. Podemos ponerle negrita, cursiva, subrayado, etc. También podemos, ¿qué cosa? Cambiar de color, pues, ¿no? Podemos cambiar un color de repente más rojito. También podemos colocarle un poco de realzarlo el color. Podemos aumentar el tamaño de la fuente directamente. O también podemos colocar centrar a la derecha, a la izquierda o justificar, ¿no? Acá podemos editar absolutamente todo. Otra de las opciones que tenemos acá, por ejemplo, podemos agregar, ¿qué cosa? Nuestra lista con viñetas, con números. Podemos aumentar la sangría. Podemos, ¿qué cosa? Reducir la sangría, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos vínculos para... miren, esta versión del MATLAB Prime 6.0 ya nos viene con la verificación ortográfica. Quiere decir que si escribimos mal una letra ya nos lo va a corregir, ¿no es cierto? Esta ya viene recién en el 6.0, mientras que las versiones anteriores no lo tenían. También tenemos acá, por ejemplo, el formato matemático. El anterior era para las regiones de texto y este para la parte matemática. Por ejemplo, acá, si nos vamos a la parte matemática, podemos, ¿qué cosa? Cambiarle de colorcito, pues, ¿no? Podemos sombrearlo, por ejemplo, que nos puede servir para nuestros programas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir los que están marcados en rojo, no tocar esos datos. O amarillo, cambiar los datos, ¿no? Ya de acuerdo a cómo nos vamos adecuando. También podemos cambiar el resultado. ¿A qué tipo? De manera general, decimal, científico e ingeniería. A ver, vamos a cambiar con unos cuantos. Por ejemplo, si ponemos 5 entre 4, le vamos a dar igual.
nos sale que cosa 1.25 está en decimal, ¿no? Podemos cambiarle en decimal, científico y general. Bueno, esto ya lo vamos a ir probando a medida que vamos avanzando con el curso. En este, bueno, en este ejercicio prácticamente no se nota muy bien, pero ya lo vamos a ir viendo más detalladamente en el avance del curso. También tenemos, por ejemplo, los gráficos, donde podemos insertar gráficos, cambiar el tipo de traza, etcétera. También los gráficos ya lo vamos a ver más adelante. También encontramos lo que son matrices y tablas. Acá podemos insertar una matriz, insertar una tabla, las operaciones que podemos realizar con estas y tenemos, por ejemplo, varias funciones. Como ven, el MATLAB es muy interactivo. Por ejemplo, para las tablas y las matrices tenemos una opción donde dice filas y columnas, donde podemos agregar tanto a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba y así como borrarlas, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a funciones, acá podemos encontrar diferentes tipos de funciones, así como por ejemplo las funciones de estadísticas, matriz, etc. Y si queremos ver todas las funciones, simplemente le picamos y a ver, lo hacemos crecer. Acá vamos a poder encontrar todas las funciones que nos muestra el MATLAB. Por ejemplo, si nos vamos a la trigonométrica, encontramos al coseno, al cotangente, cosecante, secante, etc. También tenemos lo que son entradas y salidas para incluir hojas de trabajo o también convertir. De repente, a los que ya conocen el MATCAD desde más antes, del MATCAD 15, 14, nosotros podemos convertir algunos proyectos que se hayan hecho con esos programas anteriores y actualizarlos al MATLAB Prime. Pero para que se nos active previamente, tenemos que tener instalado ambos programas, el MATLAB 15 y el MATLAB Prime. También podemos agregar, por ejemplo, componentes Excel, etcétera, insertar objetos, que la cual vamos a ir viendo mientras en la duración del curso. También podemos encontrar en la pestaña matemática las diferentes operaciones, símbolos, estilos, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, como les decía, podemos agregar una región matemática que bastaba simplemente con escribir la ecuación o la operación que deseamos realizar. Tenemos bloques de resolución, componentes, operadores, los diferentes operadores como la suma, resta, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, símbolos. Acá tenemos la parte de la programación. Tenemos constantes. Y para poder también resolver de manera simbólica, ¿no? También tenemos las unidades, que también lo vamos a ver de a poco, a más detalle. Y el sistema de unidades en la cual queremos trabajar. Bueno, en la parte inferior, en esta pequeña pestaña que se llama barra de tareas, mejor dicho, se llama barra de estado, lo vamos a llamar así. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es buscar o también reemplazar por. A ver, ¿cómo usamos esto? Vamos a dar una pequeña explicación. Vamos a poner acá la palabra, a ver, por ejemplo, ala, de esa manera. A ver, y también vamos a poner una ecuación ala, que se va a llamar ala, y vamos a decir que valga 5, ¿no? Cuando nosotros buscamos, acá ponemos la palabra a la cual queremos buscar. Si nosotros solamente queremos buscarla, la palabra reemplazar lo dejamos en blanco. Entonces nos vamos a opciones y vemos en dónde queremos buscar, en ambos o solamente en una de ellas. En este caso voy a poner solamente en lo que es matemática, por ejemplo. Voy a desactivar lo que es el texto. Entonces le doy a la flecha y, por ejemplo, ya me lleva automáticamente a la región matemática. Si yo quisiera, por ejemplo, en una región de texto, desactivo la matemática, entonces busco. Miren, como ven, la flecha a la izquierda, porque estamos yendo en sentido contrario, ya nos encontró una y ya no hay más. Y si queremos reemplazar, por ejemplo, a ala la quiero reemplazar por J, digamos, ¿no? Entonces lo buscamos y le damos clic a esta flecha de acá.
pop, y recién nos lo reemplaza, ¿no? También en esta barra de estado podemos encontrar el zoom, podemos hacerlo más pequeño o podemos hacerlo más grande, ¿no? En este caso vamos a dejarlo con 101, ya, o 100. Listo. También acá encontramos dos opciones, que es una vista de página o una vista de borrador. A ver, me explico. La vista de página es la cual estamos viendo actualmente y el cual se va a mostrar al momento de imprimir. Y si vemos la vista borrador, al darle clic nos va a mostrar esta pantalla. ¿Qué pasa con la vista borrador? Mucho más antes, con el MatCat 15 o las versiones anteriores, podíamos trabajarlo tanto en esta dirección, tanto como en la derecha y los demás, y podían imprimirse. Pero en esta versión no es así. Las cosas que queremos imprimir solamente podemos realizarlo en esta región. La parte de la derecha son solamente borradores. Así nosotros pudiésemos poner cualquier cosa, anotaciones, etcétera. Al momento de imprimir no se va a imprimir. A ver, pongamos como ejemplo. Acá pusimos esta palabra y vamos a irnos a imprimir. Nos vamos a imprimir. Y si nosotros queremos guardarlo en un archivo PDF, nosotros simplemente nos vamos a imprimir y escogemos impresoras que tengan salida PDF, como por ejemplo Adobe PDF, Foxit Print, el Microsoft Print PDF, o en este caso yo uso el Foxit Phantom, ¿no? Le damos a imprimir y vamos a guardarlo en escritorio. Vamos a dejarlo sin título, guardar, y automáticamente se me va a abrir, ¿no? Vamos a abrir con Foxit Phantom. Entonces, como verán, nosotros simplemente tenemos dos hojas, esta en la cual estábamos trabajando y esta de acá abajo donde solamente habíamos creado una nueva hoja. Entonces nos vamos al MatCat y nos vamos a lo que es vista de página. Solamente se nos ha impreso esta hoja y este de acá, más no este que está en el lado derecho, ya que simplemente es un borrador. ¿Listo? Otra cosa, como ya les dije antes de imprimir, siempre desactiven lo que es la cuadrícula, ya que si no lo desactivan, al momento de imprimir les va a aparecer estas líneas, ¿no? Estas cuadrículas que no se ven tan estéticas a mi gusto. Entonces simplemente lo desactivan y recién le dan a imprimir y ahí sí pues no se va a notar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, las variables vamos a poder asignarlas para poder realizar nuestros diferentes cálculos. Nos vamos a matemática. Bueno, antes de realizar variables, lo que podemos hacer en MatCat son operaciones sencillas, como las que estábamos haciendo. Por ejemplo, 5 más 5 igual a 10. O, por ejemplo, si nos vamos a operadores y le ponemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 100, le damos igual, nos va a salir 10, ¿no? Son operaciones sencillas que para estas no necesitan ninguna programación. Pero para que no sea tan engorroso también podemos definir diferentes variables, como por ejemplo, podemos decir que escribimos primero la variable, en este caso voy a poner A, y le damos 2 puntos y un igual. Para nosotros este va a valer 3. Es una manera de definirlo. Ahora vamos a poner B, o simplemente nos vamos para acá y le damos clic acá donde dice definición y evaluación. Acá nos dice definición, entonces definimos esta variable, decimos que B es igual a 4. De esta manera, si nosotros pondríamos A igual nada más, ya nos ha reconocido que A vale 3. Pero nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros queremos hacer los cálculos, estas tienen que estar a la derecha del valor definido o hacia abajo, ya que si lo ponemos arriba no nos va a reconocer, ya que el MatCat Prime reconoce de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, no se olviden. Bueno,
También nosotros podemos definir una variable con respecto a las variables ya definidas. Por ejemplo, podríamos decir que C, utilizando el teorema de Pitágoras, que es igual a ¿qué? A ver, a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Listo, le damos igual y nos sale 5, ¿no? Como pueden ver, sería un triángulo notable de 3, 4 y 5, ¿no? Como ven, de esta manera podemos definir variables. Otra manera de definir variables, por ejemplo, esta ya sería nuestra definición global. ¿Qué es una definición global? Mira, como si le damos clic, inclusive nosotros presionamos sobre el icono, nos dice que las variables globales son válidas en todas las hojas de trabajo y no pueden definirse dentro de los bloques de resolución. A ver, por ejemplo, supongamos que D es igual a 4. Esta ya no importa donde pongamos el valor de D, ya nos va a reconocer que D es igual a 4. Por ejemplo, D es igual a 4. Si lo ponemos hacia arriba, D, le ponemos igual, también nos va a reconocer. O sea, da igual si los ponemos a la derecha, a la izquierda, abajo o antes. Es una variable global que nos va a reconocer durante todo nuestra hoja de trabajo. Bueno, a veces suele ser un poco engorroso, pero también es muy útil, ¿no? Pero les recomiendo definir de esta manera. Bueno, como pueden ver, acá tenemos diferentes tipos de cálculos que podemos realizar y viendo los atajos de teclado se van a familiarizar mucho más. Bueno, acá hay otra manera de definir variables, ¿no? Eso lo vamos a llamar como variables de rango. ¿Qué quiere decir estas? Una variable de rango quiere, como su nombre mismo lo dice, nuestros valores van a tener un dominio. Por ejemplo, supongamos que Q es igual a 1, le damos coma, 2 y le damos hasta 10. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra variable, a ver, vamos a ponerle Q igual a 10. A ver, lo vamos a arrastrar un poco más abajo. Esto quiere decir que nuestra variable está creciendo de 1 en 1, ¿no es cierto? Hasta 10. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 1.5, quiere decir que nuestra variable está creciendo en 0.5 hasta llegar a 10. Si nos aparecen estos puntitos, simplemente le damos para hacerlo crecer hasta más abajo y se nos va a mostrar todas las opciones. En este caso vamos a dejarlo hasta 4. A ver, entonces, ¿cómo definimos funciones? Para definir una función, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, acá vamos a cambiarlo con una X. Borramos y le ponemos X. Podemos definirlo una función f de x poniendo f, abrimos paréntesis y x. Esto es muy importante porque si no ponemos de esta manera, no nos va a reconocer la variable x, ¿no? Entonces ahora sí ponemos dos puntos y podemos decir que este es igual a x más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces si ponemos f de x igual, como verán, nos da una matriz donde f de x está tomando los valores del dominio de x hasta llegar a 1. O sea, agregando 1, ¿no? Por ejemplo, si x vale 1, más 1 vale 2 y así sucesivamente. Esto nos va a servir también, ¿para qué, muchachos? Nos va a servir para poder nosotros realizar, ¿qué cosa? Nuestros gráficos. Por ejemplo, si le damos clic derecho, nos van a aparecer, por ejemplo, varias opciones que nos van a facilitar el trabajo. Como, por ejemplo, vamos a insertar el gráfico XY. Esto, por ejemplo, acá nos dice que ingrese el eje X. Ya, ingresamos el eje X, que para nosotros va a ser igual a mismo X. Y eje Y para nosotros es igual a f de X. Como verán, en nuestra gráfica nos grafica desde 1, que es el dominio de X, hasta X igual a 4. Esta es una manera de
graficar nosotros con un rango específico. Otra manera de graficar algo así con un rango más específico, o también podemos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, si tuviésemos una variable, a ver, vamos a crear un gráfico XY. Pongamos en eje X pongamos S, y en Y pongamos, a ver, GDS, ¿no? GDS. Y antes hay que definir que GDS, supongamos, es igual a S elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Ahora sí se nos va a graficar. A ver, hay que tener cuidado al momento de dar los valores, ya que algunas están como variables definidas dentro del Matplotlib. A ver, veamos, acá también hay que cambiarlo. Y listo. Como pueden ver, ya tenemos nuestra gráfica, y por defecto el Matplotlib nos va a graficar con un dominio de -10 a +10. Entonces, si nosotros queremos cambiar eso, simplemente le damos doble clic. Por ejemplo, ya entramos doble clic, a ver, para que se muestre más, vamos a agrandarlo. Le doy doble clic, entonces ahora sí lo puedo cambiar y lo puedo poner -20, ¿no? Y en X también lo puedo dar doble clic, tanto arriba o abajo, y le puedo poner, por ejemplo, 350. Es otra manera de definir de qué rango o el dominio que quiero graficar, ¿no? Otra manera de definir nuestras variables es tomando en cuenta qué cosa, los subíndices. Pero tenemos dos tipos de subíndices en la cual no debemos confundir. Por ejemplo, si tenemos una función p subíndice 1, ¿no? Le damos 2 puntos y le damos 5. A ver, vamos a poner esta acá. Y vamos a definir otra que es p1 también, pero nos vamos a matrices, operadores, y le damos a índice. Este le vamos a poner 1 también, ¿no? Igual a 4. Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué no debemos confundir estas dos cosas? Simplemente por esta razón. Por ejemplo, si decimos que p con el subíndice 1 es igual, nos va a dar ¿qué cosa? 5. Pero si nosotros decimos p con funciones de matrices y tablas subíndice 1 igual, o mejor dicho, simplemente ponemos p ya, no es necesario poner, ¿qué cosa? Nos va a dar una matriz. O sea, ¿qué quiere decir? Porque no debemos confundir estas dos. Porque esta se refiere simplemente como un subíndice cualquiera, y esta de acá se refiere a índice de una matriz. En este caso, por ejemplo, si pusiéramos acá 2,4, como pueden ver, P es igual a 4 miren, acá vamos a hablar algo más. En Matplotlib nos reconoce en las matrices y empieza a contabilizarse de 0. Esto lo llamamos el origen. Por ejemplo, si empezamos acá, este sería 0, 1, 2, 3, 4. Esta sería en lo que es fila, y en columna sería 0, 1, 2. Entonces P en 2,4 es igual a 4, ¿no? Entonces, como no hemos definido los valores anteriores, simplemente estas se completan con 0. Listo. Entonces, no confundamos estas dos cosas. Por ejemplo, nosotros también podemos definir funciones dentro de las matrices, como por ejemplo, P igual a ver, abramos una matriz. Por ejemplo, X y el resto que sea 0, ¿no? A ver, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasa? Nos va a salir, al final nosotros cuando quedáramos realizando los cálculos, nos va a salir ¿qué cosa? Un error.
Ya, entonces para esto nosotros también podemos colocarlo k igual a x. Esa sería otra manera de definir nuestra función. Listo. Para agregar a este primer curso, nosotros podemos chequear esto. Miren. Al no ser esta variable, al no estar definida de manera global, podemos cambiar, actualizar los valores mientras vamos realizando nuestra hoja de trabajo. Ejemplo, si tenemos z igual a 5, entonces le damos, por ejemplo, z igual, nos va a valer que 5 porque lo hemos definido. Y si más abajo le damos que z es igual a 4, y a partir de esa hacia abajo o a la derecha le ponemos z igual, nos va a salir que esto es igual a 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestras variables, los valores se actualizan, se van actualizando mientras vamos trabajando. ¿Está bien? Cosa que no sucede si nosotros definiríamos esa variable de manera global. ¿Listo? Porque esta, si coloquemos debajo o arriba, durante toda nuestra hoja de trabajo nos va a reconocer la misma variable. Para terminar con esta introducción para esta primera sesión del curso de MATCAD-Prime, vamos a usar, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si ponemos, a ver, seno de 30, a ver, vamos a poner seno de 30, vamos a jalarlo. Si ponemos seno de 30 y le damos igual, nos debería salir 0.5, pero si nosotros no ponemos nada acá, nos va a reconocer como si fuesen, ¿qué cosa? Radianes. Es por eso que si queremos calcularlo, nos vamos a unidades y le ponemos, ¿qué cosa? El ángulo, ¿no es cierto? Y ahí sí nos sale 0.5. También podemos definir este tipo de variables que nos van a servir mucho durante nuestra programación para colocar enunciados. Como por ejemplo, vamos a definir una variable R cualquiera y le vamos a colocar las comillas. ¿Para qué las comillas? Para poder agregar textos, como por ejemplo, si cumple, o también podemos colocar, por ejemplo, una variable S cualquiera, como por ejemplo, que diga no cumple, o una W, que podemos decir, por ejemplo, falso, verdadero, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si ponemos R igual, ya nos va a salir si cumple. Si ponemos W igual, nos va a salir falso. Esto nos va a servir mucho al momento de programar para colocar nosotros algunas condiciones y saber si nuestra programación está funcionando o no está funcionando, o para que sea más amigable con la persona que va a usar la plantilla que estamos realizando. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver lo que son funciones, unidades, etc. Espero que les haya gustado esta primera introducción al curso de MATCAD-Prime. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.